bienvenidos a un nuevo episodio de Pechuga Fulera, porque así le hemos puesto a este raro podcast. Hoy más podcast que nunca, porque estamos en un formato un poco radial. Estamos una vez más haciéndole algunos favorcitos acá a Sandra Bullock. Me debe una guita Sandra Bullock que no se puede creer, pero ya vamos a arreglar cuentas con ella. Para mí The Blind Side es una buena película para ver cómo funciona un poco el lenguaje cinematográfico y ciertamente para entender un poco el poder que tiene el lenguaje cinematográfico, el poder persuasivo, si se quiere. No es que esta sea una película de propaganda o una película proselitista, así como lo fueron en el cine de Leni Riefenstahl o incluso John Ford cuando trabajó para el ejército yanqui, pero tiene algo en otra medida, en otra escala. Vamos a plantear de entrada cuál es el asunto de esta película. Se trata de una familia blanca, rica, cristiana, republicana y todas esas cosas que ustedes quieren agregar, que adopta un pibe negro que, casualidad, es tremendo atleta, el pibe, una cosa así que no se puede creer. Y acá se plantean tres cuestiones de entrada. Uno, lo que la familia protagonistas sostienen, digamos, que es que ellos todo lo que hacen, lo hacen porque son muy buena gente y porque se los pide así Dios y la iglesia y no sé qué. Lo segundo es lo que la película deja entrever y lo que motiva, digamos, a la trama de la película, que es que todo este asunto en realidad tiene que ver con los intereses de esta familia. Y lo tercero, que es lo que realmente pasó o lo que la película concluye que efectivamente ocurrió. Están los tres aspectos constantemente enfrentados entre sí, tirando y aflojando de un lado para el otro. No parece ser del todo partidaria de publicitar esta idea de la familia cristiana, buenos samaritanos y no sé qué, pero al mismo tiempo están trabajando con esta historia, que es una historia real, teóricamente, una historia más reciente, y en definitiva también juega con la idea de que no puede boicotear a sus propios protagonistas, porque si vos boicoteas a tus propios protagonistas, corres el riesgo de que el espectador, mejor dicho, no empatice con la película o con los personajes, ¿no? Lo que sí es cierto es que la tesis final, digamos, de la película es bastante clara, bastante contundente, muy cuestionable, pero bastante contundente en el sentido de que no importa las razones de esta familia, cuáles fueron, qué sé yo, porque en definitiva lo hicieron no solo con buenas intenciones, sino que además concluyó todo bien. Lo interesante viene acá, en cómo la moral, que es en definitiva lo que estaba un poco puesta en juego en esta película, compite con el lenguaje cinematográfico. O cómo el lenguaje cinematográfico está puesto al servicio de cierta idea o cierta ideología, y cómo a su vez se utiliza el lenguaje cinematográfico para también mostrar algunas contradicciones sin boicotear a la propia historia real o qué sé yo, ¿no? La investigación con la que comienza la película y que es retomada al final después es básicamente el epicentro de todo. La cuestión ética, digamos, que pone en duda el acto caritativo de buenos cristianos que tiene esta familia. Como dijimos antes, la tesis final básicamente termina por desacreditar esta investigación en sí misma. Basta ver lo fácil con lo que se convence la mina que investiga, ¿no?, a la familia. Rapidísimo, en un momento el pibe le dice, bueno, no sé qué, pero no me preguntaste a mí lo que yo quería, no sé cuánto. Y una pavada así se convence, la tipa deja de investigar y todos contentos. Pero lo interesante es que si bien la película tiene como esta suerte de final así ñoñoso, lo realmente interesante es que la teoría de la investigadora, digamos, nunca es refutada en la película. Es decir, la teoría de esta mujer es que la adopción del pibe estaría directamente relacionada, o pudiera estar directamente relacionada con la idea de que defienda los colores del equipo del cual es benefactor, la familia, no sé qué. Y esa teoría nunca es contradecida, es descartada porque la investigadora claramente se convence de que son todos buenas intenciones y no sé qué, pero la teoría nunca es refutada. De hecho, el personaje de Sandra Bullock y su marido, que es increíblemente Tim McGraw, tienen una especie de conversación en un momento donde se cuestionan a sí mismos sus acciones y dejan en claro que, en verdad, por lo menos en algún momento de la película, de sus vidas o lo que fuera,
se olvidaron de los intereses del pibe y lo indujeron a hacer lo que a ellos les pintaba, que era que jugara en este equipo del cual ellos son todos fans, ¿no? Lo que sí no está en discusión es que, independientemente de que hayan hecho eso, nunca lo hicieron con malas intenciones y siempre hubo toda una muy buena onda y en realidad si el pibe se hubiese negado a jugar en ese equipo, eventualmente no se iban a deshacer del pibe, ¿no? Esa es la conclusión final de la película, que parecería ser que como hay buenas intenciones, toda la moral que estaba antes puesta deja de estar en cuestión, básicamente, ¿no? Lo cual es eso un poco más complejo y la película no se interioriza, pero el guión igualmente está plagado de momentos donde se evidencian las intenciones que tienen los demás sobre el futuro del pibe, como por ejemplo un momento clarísimo cuando Kathy Bates le cuenta una historia de cómo entierran los cuerpos en una cancha, no sé qué, para que el pibe se desaliente de jugar para el equipo rival, básicamente. También el hecho de que nadie nunca le pregunta al pibe si quiere jugar al fútbol, si le gusta jugar al fútbol, algo que el propio personaje Sandra Bullock pone en cuestión en un momento sobre el final de la película. Lo interesante es que la película podría haber optado por el camino de ser simplemente una película de superación personal, así muy al estilo Disneylandia, pero por alguna razón elige focalizar la atención en la idea de que esta familia se podría estar aprovechando del pibe sin hogar, digamos. Y esto es lo primero interesante que tiene la película y que lo pone un poco por encima de otras, que si bien la conclusión es bonachona y para dejar contento a todos, a su modo se las ingenia para colar otras cosas más complejas en el medio. Entonces, por un lado, la historia reconoce a su modo, pero reconoce que el hecho es al menos cuestionable desde una perspectiva moral, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con estos protagonistas, como decíamos antes, y defenderlos para que la película no se hunda. Lo interesante es cómo entra acá a jugar el sistema de lenguaje de cuentos de hada disneylándico. Ya hemos hablado alguna vez de cómo las historias de Disney están siempre plagadas de personajes que son horribles y que de alguna manera siempre se las ingenian para que terminen siendo el héroe de momento. Por ejemplo, el clásico es el príncipe azul, ¿no? Que es un tipo que anda a caballo y solo por eso parece tener el poder de rescatar a la princesa, que además solo la rescata porque es linda y porque le guste, porque se la quiere levantar, ¿no? Pero de alguna manera la historia se las ingenia para dejar al tipo como un héroe, como un crack. Pero bueno, si la mina hubiera sido fea, andás a ver cuál hubiera sido la historia, ¿no? Acá tenemos que lidiar con este personaje que interpreta Sandra Bullock, que es una especie de Verónica Alonso, lo cual vuelve muy dificultoso el trabajo de los realizadores de lograr la empatía del espectador. Realmente es un laburo. Acá es donde entra, y esto es importantísimo, mi amiga y mi benefactora, porque ganó el Oscar Sandra Bullock por esta película, si no se acuerdan. Todo el mundo se quejó de lo injusto, de lo espantoso que Sandra Bullock había ganado un Oscar por esta mierda, pero vamos a explicar por qué ganó el Oscar. Porque lo que desborda a Sandra Bullock de carisma por los cuatro costados de esta película no tiene nombre. Y porque hay que admitirlo, hay que tener cuero para interpretar a Verónica Alonso, señores. No es changa interpretar a Verónica Alonso y hacer que el espectador se encariñe con este personaje. Es una cosa increíble. Además, nota aparte, la película costó 29 palos verdes, ganó en el box office norteamericano solamente más de 255 palos verdes, y transformó con esto a Sandra Bullock en la primer mujer en la historia del cine en protagonizar una película que supera los 200 millones de dólares en el box office yankee, lo cual ya deja a Sandra Bullock en un nivel. 3 golazos metió Sandra Bullock ese año al ángulo. Esta película, la de All About the Steel, de la cual ya hablamos en algún momento, y La Propuesta, o algo así que se llamaba, las tres fueron número 1 de la taquilla, una cosa de locos. Por otra parte, Bullock transforma el personaje de esta señora conservadora, esta Verónica Alonso, en alguien tremendamente carismático, lo cual es un milagro. Y lo mejor es que logra que estas las excentricidades que tiene esta señora, que no son pocas y que la película además no oculta, porque la película muestra claramente que la señora es una cheta, básicamente, que está muy orgullosa de serlo, y logra que esas excentricidades se vean como algo gracioso, como algo simpático. Sobran las escenas en lo que ocurre, qué sé yo, te está enrostrando toda la guita que tiene. El guión además ayuda
aportando algunos personajes que son incluso más horrendos que ella, con los cuales ella se puede comparar y salir ganadora, ¿no? En la comparación, como por ejemplo las amigas estas con las que come la ensalada de $18, los redneck, ¿no? Los campesinos, estos yankees que son todos como unos racistas guarangos, los pichis estos que parecen salidos de The Wire o del GTA San Andreas, no sé, que también son todos unos malandros. Pero lo que es increíble es que incluso en un momento Sandra Bullock se regodea como de ser parte de la asociación del rifle y de tener un arma, y básicamente dar a entender que ella está como por encima de la ley porque tiene contactos con la policía, no sé qué. Y eso como que resulta simpático. Habla de un nivel de actuación y de puesta en escena en general, porque también acá hay un trabajo de dirección que es increíble. Ahí es donde se ve claramente el laburo del lenguaje cinematográfico, que es tan bueno que logra que agarres tu ideología, porque claramente no comparte una mierda del pensamiento del personaje este que parece Verónica Alonso, agarre mi ideología, la ponga en una hojilla cual tabaco y me la fume por el orto, porque es absolutamente increíble lo difícil que es no empatizar con este personaje horrendo. Es una cosa inexplicable. Porque si hay algo que además es incuestionable, es que la película funciona perfectamente. Si vos dejás de lado la ideología, el tema moral, la película es muy buena. Es una película de esas que se pueden ver muchas veces, y ese es el resultado de un gran laburo de puesta en escena. El inicio de Sandra Bullock explicando una jugada de fútbol americano es fascinante, es un acierto tremendo además, porque básicamente explica, además de la jugada, sin tener que decirlo, sin tener que explicitarlo, por qué la historia de este pibe es tan importante. Porque no es un tema de superación personal. Es el hecho de que el pibe se va a convertir en el segundo jugador mejor pago de un equipo de la NFL. Y eso es algo brutal cuando uno ve la película por segunda, tercera y enésima vez. Porque la primera no te das cuenta de que todo esto en realidad tiene que ver con el poder que el pibe va a tener en algún momento y cómo llegó ahí. Era una historia más que tenía todos los ingredientes para terminar dentro del terreno de los dramas de lacrimógenos, pero el guión es tan astuto que además de la presencia carismática de Sandra Bullock y demás, tiene otros elementos que la hacen muy placentera la película. Tiene el comic relief, que en este caso no es un negro porque, como se habrán dado cuenta, el protagonista ya es negro, entonces en Hollywood hay como una cuota más máxima de negros que puede haber en una película como protagonistas, en estas películas de superación personal. Entonces acá lo cambian por el niño que desarrolla el rol de comic relief. Lo segundo más logrado que tiene además la película, además de la presencia de Sandra Bullock, es Kathy Bates, ¿no? Ese es otro acierto tremendo, es una máquina arrolladora cada vez que aparece en la escena. Además el guión, como ya dijimos, tiene esta lucha interna entre lo moral, lo cristiano, no sé qué, como que el guión, por un lado, deja entrever que hay una cuestión moral con esta gente, pero son cristianos, son buena gente, entonces hay como una lucha ahí que no se decide, y entonces agrega todo el tiempo chistes y gags que logran de alguna manera poner en cuestión la moral de estos personajes sin terminar de desprestigiarlos, sin terminar de criticarlos negativamente, digamos. Entonces hay como toda una autoparodia, por ejemplo, de Sandra Bullock y Kim McGraw diciendo que ay, mirá, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener una demócrata en casa enseñándole a un hijo negro y no sé cuánto? Hay también como un intento muy sutil de parodiar autoconscientemente el estereotipo que representa esta familia que parece la de Verónica Alonso. Y obviamente la película se podía haber arriesgado un poco más y terminar siendo un gran alegato sobre lo racista que resulta todo este sistema en realidad. No lo hace claramente, no es esa su intención, es decir, dice algunas cosas pero nunca elige cuestionar directamente el accionar de esta familia como parte del sistema, digamos, podrido. Cuestiona la moral de la familia pero nunca la asocia al sistema educativo bastante particular que tienen los yankees y que es tremendamente racista y desigual como en pocos lugares del mundo, porque en el tercer mundo hay sistemas educativos malos, pero el yankee es tremendo. La misma Bullock al final lee una especie de noticia en un diario sobre un pibe con grandes condiciones atléticas que no tuvo la suerte que tuvo el protagonista. Y el protagonista, se entiende, se salvó de un destino horrendo gracias a esta familia cristiana. Aunque también queda sobreentendido en la misma película que si no hubiera sido por las cualidades atléticas, quizás nunca se hubieran interesado en el pibe, porque de entrada lo llevan a esta escuela porque tiene condiciones atléticas.
de entrada el coach lo hace ingresar porque está interesado en sus aptitudes atléticas, ¿no? No obstante, esto último hubiera dado lugar a una película completamente distinta que seguramente en vez de centrarse en la familia que acoge al pibe se hubiera tenido que centrar en la investigadora y su investigación para ver si realmente hay una relación entre las familias que adoptan pibes y los intereses de esas familias, ¿no? Eso hubiera sido obviamente algo mucho más arriesgado que la película no se quiere involucrar en ese tema. Lo interesante es que pese a que The Blind Side no desarrolla este tema porque quiere obviamente encajar en el estereotipo de films inspirador, sí lo tiene presente en un segundo o tercer plano de una manera bastante camuflada, lo que la vuelve una película mucho más interesante que la media que habita en estos lados, ¿no? Y cómo el lenguaje cinematográfico logra poner cosas contradictorias dentro de la misma escena y hacerla funcionar para que el espectador pueda captar el mensaje que está entre líneas, digamos, sobre todo cuando uno ve la película más de una vez. Y cómo logra al mismo tiempo, cómo evita al mismo tiempo que aquel espectador que claramente no comparte la ideología de los protagonistas no se aleje de la película y se quede gracias a que la película funciona de alguna manera, es seductora a través de estos otros elementos del lenguaje que coloca de una manera bastante interesante. Gracias por quedarse una vez más, nos vemos en un próximo episodio seguramente que vamos a estar haciendo por acá. Un saludo grande a todos.